encuentro con muchas cosas nuevas para ustedes. Un semestre totalmente diferente a lo que habitualmente venían teniendo contacto. Van a interactuar con niños, en donde realmente no solo son los niños, sino también las familias y cómo esas familias se integran al entorno y a la comunidad. Entonces van a ver que desde la pediatría manejamos una sensibilidad totalmente diferente a lo que se maneja en otras áreas de la medicina. Así que les deseo muchos éxitos y que disfruten mucho este semestre. Vamos a tener la posibilidad de interactuar del área de neonatología. Conmigo van a tener unas clases cuando anoten en el materno infantil, así que vamos a tener la oportunidad de interactuar. De entrada pues me presento, yo soy Vladimir Marín Montoya, yo soy médico, pediatra, perinatólogo, neonatólogo, epidemiólogo clínico, y en el día de hoy los voy a acompañar en una clase que me parece que es bastante importante. No sé si atrás me alcanzan a escuchar bien. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hablar hoy de sepsis neonatal, y pues el término implica muchas cosas, y cuando digo muchas cosas, por el paso del tiempo el término se ha ido modificando. Vamos a ver más adelante por qué. En términos generales siempre hemos hablado de sepsis neonatal cuando cumple ciertas condiciones muy especiales, donde lo que se logra observar es una serie de afecciones desde el punto de vista sistémico, asociado a una serie de cambios termodinámicos, en donde hay una serie de manifestaciones clínicas, donde definitivamente hay la presencia o aislamiento de un germen circulante en un periodo comprendido entre el momento de nacimiento y los primeros 28 días de vida. Y eso debe ser bien claro. Cuando les hablaba que el término ha ido cambiando, yo retomo 10 años atrás, en donde tal vez cuando hablábamos de sepsis neonatal nos dirigíamos a comentar de que se trataba de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que requería reunir algunos criterios muy importantes, en donde por lo menos 2 de esos criterios deberían contemplar distermia y un conteo anormal de leucocitos, acompañado de, podría ser, alteraciones en algunas de las variables hemodinámicas que habitualmente medimos en los recién nacidos, como son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y alteraciones en algo que conocemos como laboratorios que habitualmente tomamos de cribado en los recién nacidos con sospecha de infección, como eran modificaciones en el hemograma, modificaciones en los reactantes de fase aguda, en un periodo comprendido como los primeros 28 días de vida, donde logramos aislar un germen. Y eso parecía muy claro, pero con el paso del tiempo, con medicina basada en la evidencia, se logró ver que gran parte de esa definición no se cumplía en recién nacidos, que tal vez en otros periodos de la vida se podía tener en cuenta, pero se quedaba cortita. ¿Y por qué digo de medicina basada en la evidencia? Gran parte de los estudios que se hacían en recién nacidos, que eran muy pocos y gran parte de ellos observacionales descriptivos, se hacían o eran realizados en recién nacidos a término, muy poquitos en prematuros. Y cuando iban a verificar gran parte de estos parámetros que contemplaba la definición, se daban cuenta que muy pocos de estos parámetros los podían evidenciar en los cuadros clínicos de nuestros pacientes. Por tanto, se quedaba cortica. Cuando digo cortica, entonces, en vista de esas razones, un grupo de expertos decidió simplemente hacer una reunir un grupo de especialistas y hacer un sondeo, ¿sí?, y tratar de sacar un consenso en qué cosas podríamos tener en cuenta para poder hacer una definición un poco más clara. Y bajo esas condiciones contemplaron que la definición debía cumplir o mantener 4 variables que son muy importantes a tener en cuenta en relación a la definición. Y cuando digo esto, de entrada, una variable muy importante va a ser detectar factores de riesgo.
que creo que ahorita que vieron historia clínica se dieron cuenta que en perinatología y en neonatología es fundamental detectar factores de riesgo. Más adelante les voy a mencionar qué tipos de factores de riesgo. Lo otro, el comportamiento clínico. Y cuando hablo de comportamiento clínico no es igual un niño que se presenta asintomático como el que presenta síntomas. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta esta variable. Tercer punto, el resultado de laboratorios. Vamos a ver qué son los laboratorios básicos que habitualmente tomamos para, ante la sospecha de infección, tratar de cumplir algunos criterios y poder tener más clara la definición. Y una cuarta variable es a través de la toma de muestras para cultivo aislar algún germen que pudiera estar generando este síndrome clínico. Entonces, 4 variables muy importantes para manejar la definición. A partir de ahí, esos expertos trataron de sacar un consenso y en el consenso contemplaron de que no podíamos usar una sola definición y que deberíamos usar tal vez 4 definiciones basadas en las 4 variables que les acabo de comentar. Y entonces, ¿en qué consiste esta definición? Entonces, primero, vamos a dar la denominación de sepsis definitiva o confirmada a aquellos pacientes que debutan con síntomas clínicos y que nos hacen pensar en infección y que en el momento de la evaluación, ¿sí?, podemos a través de un cultivo aislar la presencia de un germen que pues probablemente es lo que está generando la infección. Entonces, a esto lo vamos a denominar sepsis definitiva o sepsis confirmada. Existe otra definición como la sepsis dudosa. Cuando utilizamos la definición de sepsis dudosa, cuando tenemos un paciente con signos clínicos, con 2 o más parámetros de los laboratorios que habitualmente tomamos para sospecha de infección alterados, pero el resultado de los cultivos nos da negativo. Entonces, si ustedes ven, a diferencia del anterior, aquí los cultivos marcan la diferencia. En el anterior los cultivos eran positivos, en este son negativos. Sin sepsis. Hablamos sin sepsis cuando no existen síntomas clínicos, cuando realmente no hay alteraciones en los laboratorios y cuando realmente, bueno, el resultado de los cultivos son negativos. Y sepsis clínica cuando el paciente evidentemente debuta con síntomas clínicos, pero no tiene alteraciones ni en los laboratorios ni en los cultivos. Entonces, 4 definiciones importantes a tener en cuenta para el manejo, ¿sí?, de la definición en el periodo neonatal. En Colombia existe una sociedad científica en el área neonatal que se conoce con el nombre de ASCON, en donde un grupo de expertos se reunieron y en cierta medida trataron de sacar también unas definiciones que en relación a las anteriores, ¿sí?, las 4 que mencionamos anteriormente, se quedan un poco cortas en lo que podía uno evidenciar ante la sospecha clínica de infección. Y entonces contempló, ¿sí?, de acuerdo a los 4 parámetros que mencionamos al comienzo, las 4 variables, que debíamos utilizar la definición de sepsis probable cuando el paciente cumplía por lo menos 2 de algunas de las 3 variables a mencionar. Primero, que tuviera factores de riesgo. Segundo, que tuviera síntomas clínicos. Y tercero, que tuviera valores de laboratorio anormales, por lo menos 2, ¿sí? Entonces, cuando digo esto, la sepsis probable podría caber en relación a las definiciones anteriores a lo que conocemos como sepsis dudosa. Entonces, sepsis dudosa probablemente va a ser lo igual, mismo término. La otra definición es sepsis posible. Y para hablar de sepsis posible, se requiere que encontremos 2 de los 3 siguientes variables comprometidas, como puede ser la presencia de factores de riesgo y signos clínicos y pruebas de laboratorio alteradas.
pocas palabras. Primero estaría la definición de sepsis definitiva o confirmada, segundo la definición de sepsis dudosa o probable y posterior a esta la de sepsis posible. Y sepsis poco probable, aquel paciente que encontremos como uno o ningún hallazgo anormal de las tres variables mencionadas, como pueden ser factores de riesgo, síntomas clínicos y pruebas de laboratorio de rutina. Digamos que en cierta medida ellos nos introducen a usar otros términos que en relación a lo anterior, ¿sí?, se quedaba un poco corto. Entonces, cuando hablo de esto, tengamos en cuenta las 4 variables que les mencioné al comienzo: si tiene factores de riesgo, sí o no; si tiene síntomas clínicos, sí o no; si tiene 2 o más laboratorios, ¿sí?, alterados, sí o no; y el resultado de los cultivos, si son positivos o negativos, para hablar de cada una de las definiciones. En pocas palabras, en resumen, si los 4 parámetros, ¿sí?, si los 4 parámetros están comprometidos, hablamos de sepsis definitiva. Si de los 4 parámetros tenemos los hemocultivos negativos, hablamos de sepsis probable o dudosa. Si de los 4 parámetros los hemocultivos son negativos, ¿sí?, y tan solo tenemos factores de riesgo o síntomas clínicos, pero tenemos laboratorios negativos y hemocultivos negativos, sepsis clínica, ¿sí?, o probable, ¿sí? Y si solo tenemos uno de esos 4 parámetros, poco probable sepsis. Entonces, para que lo tengan más claro. Desde el punto epidemiológico, ¿cómo se comporta la infección neonatal? Pues realmente la incidencia varía mucho. Y cuando digo varía mucho, al lugar geográfico. Y siempre cuando hablamos del lugar geográfico, hacemos mención, ¿sí?, a los países en vía de desarrollo en relación a los países desarrollados. En los países desarrollados, donde hay más control sobre medidas de salud pública, pues la incidencia es un poco más baja, teniendo en cuenta que hay adecuado control prenatal, hay adecuado acceso a la salud, y desde el punto de vista logístico hay más posibilidad de poder tener un manejo más adecuado sobre estos pacientes. En términos generales, la incidencia varía de 1 en 10 por 1000 nacidos vivos, en donde tal vez los pacientes que tienen mayor riesgo son aquellos niños prematuros o de bajo peso al nacer. En pocas palabras, aquellos que tienen peores condiciones nutricionales son los que tienen mayor riesgo de presentar infección. Y muy en especial aquellos niños que están por debajo de las 32 semanas o que sean menor a 1500 gramos. ¿Sí? En conclusión, el riesgo de infección es inversamente proporcional al peso. A menor peso, a menor edad gestacional, mayor riesgo de presentar infección, y ese riesgo de presentar infección potencia una condición que no nos gusta: el riesgo de morbilidad, aparezcan más complicaciones, y el riesgo de mortalidad. Vamos a ver que más adelante les voy a mencionar que la sepsis neonatal, desde el punto de vista temporal, la podemos clasificar en 2 grandes grupos. En algo que conocemos como sepsis precoz o temprana, cuando se presentan las primeras 72 horas de vida, y en algo que conocemos como sepsis tardía, la que aparece después de las 72 horas de vida. Eso, desde el punto de vista epidemiológico, en relación al riesgo, también varía. La razón importante es que cuando miramos cómo se comporta la sepsis neonatal precoz o temprana, vemos que gran parte de los pacientes ingresan hospitalizados ante una sospecha, simplemente una sospecha. Y cuando hablamos de sospecha de infección, es un paciente que trae factores de riesgo, pero se encuentra asintomático. Este tipo de pacientes, el riesgo de infección más o menos está alrededor del 0.21%. Entonces es muy poco probable que estos pacientes podamos aislar a través de un cultivo infección.
También existe otro tipo de pacientes en la sepsis precoz, en donde cuando hacemos un examen físico, el examen físico es dudoso, a pesar de que trae factores de riesgo, en donde vemos que el riesgo de infección está cerca más o menos del 2.6%. Y hay otros tipos de pacientes donde definitivamente en el examen físico encontramos hallazgos que nos hacen pensar en infección, ¿sí? En donde ese riesgo de infección está más o menos cerca del 11%. A pesar de todo esto, realmente el riesgo de infección temprana es demasiado bajo. Y cuando digo demasiado bajo a nivel global, está más o menos cerca del 0.5%. O sea, muy raro encontrar una infección temprana y aislar un germen a través de un cultivo, ¿sí? Cuando hablamos de infección precoz. Entonces es muy raro encontrar infección temprana. ¿Por qué es tan importante enfatizar esto? Porque gran parte de los pacientes son rotulados como sospechas de infección temprana y cuando ingresan, pues el médico en su idea de tratar de evitar riesgo de morbilidad y mortalidad, ¿sí? Termina tomando muchos exámenes y colocando antibióticos. Gran parte de estos niños con sospecha, entre el 65 al 90%, terminan con antibióticos con muchos exámenes, pero muy pocos pacientes logran ser detectado el riesgo de infección, por debajo del 5%. A diferencia de la sepsis temprana, que es la que aparece en los 3 primeros días de vida, en la sepsis tardía es un poco más frecuente, ¿sí? La prevalencia y la incidencia de infección. Y esto está muy relacionado sobre todo porque gran parte de estos pacientes están en un ámbito hospitalario. Y cuando están en un ámbito hospitalario hay otros factores de riesgo que influyen para que pueda haber un riesgo de infección, como puede ser de pronto la manipulación, como puede ser de pronto permanecer mucho tiempo sin nutrición enteral, el uso de accesos vasculares, el uso de dispositivos para dar soporte ventilatorio invasivo, el uso de algunos dispositivos simplemente para monitoreo, toma de muestras, el paso de medicamentos, y es a través de esos dispositivos en el ámbito hospitalario donde habitualmente encontramos gérmenes que no son comunes y no son oportunistas, aprovechan para, en cierta medida, atravesar las barreras naturales e invadir nuestros pacientes y generar, en cierta medida, complicaciones y ponerlo en mucho riesgo, de mucha morbilidad y mortalidad. Cuando hablo de incidencia en este tipo de pacientes, la sepsis neonatal tardía, vemos que en ellos podemos encontrar hemocultivos positivos cerca del 26%. Entonces miren la diferencia tan grande con la precoz, donde solo veíamos el 5%, y esta el 26%. ¿Sí? Y cuando digo el 26%, habitualmente gran parte de los pacientes que tienen alto riesgo, como lo mencionaba al comienzo, son los de menos corta edad gestacional y menos peso, en especial quienes, los que conocemos como prematuros extremos, que son aquellos menores de 1000 gramos o menores de 28 semanas. Estos sí que tienen riesgo de presentar sepsis tardía y ese riesgo está cerca del 35%. Nuestra sociedad científica SCON, en su reporte que da en el consenso de expertos, este consenso de expertos lo pueden bajar de la página de SCON o simplemente meterse en Google y en el buscador escribir consenso de expertos de sepsis neonatal tardía. Es una publicación gratuita. Ellos desde el punto de vista epidemiológico nos cuentan de que el riesgo de sepsis neonatal en países en vía de desarrollo es bastante alta, cerca de 50 a 170 recién nacidos por 1000 recién nacidos niños, que es algo muy alto. Y si ustedes ven, ¿sí? Si ustedes ven, el intervalo es demasiado amplio y pues va a variar mucho desde el sitio geográfico como se lo mencionaba. Y en relación a incidencia, ¿sí? De tener un primer hemocultivo positivo en las primeras 72 horas, ese riesgo de infección varía más o menos entre el 20 al 35%, teniendo en cuenta de nuevo que el riesgo, ¿sí? Es inversamente proporcional a la edad gestacional del peso, y a menor peso y a menor edad gestacional hay mucho más riesgo.
Este es un reporte que dará el Instituto Nacional de Salud en relación a las causas importantes, ¿sí?, de mortalidad perinatal y neonatal, que para el año 2023 la sepsis o la infección ocupaba el cuarto lugar, ¿sí? Donde observaron que más o menos el 10% de nuestros pacientes fallecían en forma temprana por infección. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la clasificación de sepsis neonatal. Como se los mencionaba al comienzo, hay dos condiciones clínicas que de manera temporal las podemos dividir en sepsis neonatal temprana, cuando se presentan los primeros 3 días de vida, a diferencia de la sepsis neonatal tardía, cuando aparece después del 3er día en adelante. Tenga en cuenta que esa enfermedad de inicio tardío o sepsis neonatal tardía la podemos dividir en 2 subgrupos. Cuando hablo de 2 subgrupos, hay que contemplar aquellos niños que presentan sepsis tardía por gérmenes adquiridos en la comunidad. ¿Qué tipo de pacientes son estos? Son los niños que nacen, se van para la casa y después del 3er día en adelante la mamá consulta de nuevo porque observa que el niño no luce bien y cree que de pronto puede estar cursando con infección. A diferencia de la sepsis tardía asociada a los cuidados de la salud. ¿Qué tipo de pacientes son estos? El niño que nace y nunca se ha ido del ámbito hospitalario, persiste hospitalizado y después del 3er día en adelante comienza a presentar signos o síntomas que nos hacen sospechar de que puede estar cursando con infección. Hay otro término que es importante que lo tengan en cuenta porque lo van a escuchar mucho y lo mencioné al comienzo, y son los pacientes que tienen sospecha de infección neonatal. ¿Quiénes son ese tipo de pacientes? Este tipo de pacientes son aquellos niños que cuando nacen y los valoramos en alojamiento conjunto, lucen asintomáticos, no cursan con signos o síntomas, el examen físico es normal, pero cuando revisamos la historia clínica de la mamá, identificamos algunos factores de riesgo que influyen mucho para que en el paso de los minutos, horas o días el niño pueda presentar manifestaciones clínicas y deberíamos estar muy atentos para poder no solo capturarlos, sino generar en ellos una observación clínica permanente, ¿sí?, y poder en cierta medida ante la estrategia de manejo contemplar si realmente deberían continuar en manejo ambulatorio o tal vez deberíamos hospitalizarlos. Es muy importante tener en cuenta este concepto. Y cuando hablo de este concepto, teniendo en cuenta que son pacientes asintomáticos con un examen físico normal, en donde lo que hay que estar atentos a los factores de riesgo maternos, nuestra guía de práctica clínica del Ministerio de Protección Social en relación al sepsis neonatal es muy enfática en mencionar 5 factores de riesgo como mayores que hay que estar muy atentos y siempre ante la sospecha de infección en un recién nacido preguntar, indagar, interrogar en nuestra historia clínica. El primero es si la mamá cursó durante el embarazo con coriomielitis. Segundo, si la mamá cursó con ruptura prolongada de membranas más de 18 horas. No 12, no 10, más de 18 horas. Si la mamá alrededor del nacimiento del bebé presentó fiebre de manera aislada, o si la mamá dentro del proceso de control prenatal le hicieron la prueba de tamizaje rectovaginal para identificar la colonización por un germen que genera mucha infección en la etapa neonatal, que es el estreptococo del grupo B. Y si ante la presencia de colonización por estreptococo del grupo B, en pocas palabras, una prueba de tamizaje positiva, si la pregunta es ¿en qué momento se le hace la prueba a la mamá? ¿Sí? Es una prueba que habitualmente se le hace a todas las gestantes entre las 35 a 37 semanas, ¿sí? Un hisopado en la región
perianal, donde se busca en cierta medida identificar si hay colonización o no, o contacto o no con este germen. Si la prueba es positiva, si no se hizo la prueba, o si no recibió, si no se hizo la prueba, o si desconoce el resultado de la prueba, ya es un elemento muy importante a tener en cuenta como alto riesgo para infección temprana en el recién nacido. Y la segunda pregunta que deberíamos hacernos es si la mamá ante esas tres condiciones recibió profilaxis antibiótica antes de que naciera su bebé. Y cuando hablo de antes, 4 horas previas al nacimiento, la mamá debió haber recibido un antibiótico. ¿Qué antibiótico? Penicilina cristalina, para evitar en cierta medida ser colonizado el recién nacido por el estreptococo del grupo B. Entonces tenga muy en cuenta que son 5 factores de riesgo como criterios mayores para pensar en riesgo de infección. ¿Listo? A nivel mundial existen muchas guías, tal vez una muy interesante en relación al sexo neonatal temprana están las guías del Reino Unido, las guías NICE. ¿Y por qué las traigo a colación? Por el hecho de que vamos a ver que hay unas pequeñas variantes en relación a los factores de riesgo, los 5 factores de riesgo que ya les acabo de mencionar. Y es importante saber que se hace a nivel mundial, fuera lo que se hace a nivel local. Y cuando digo esto, uno no va a ser ajeno a lo que está pasando en el mundo. Estas guías NICE en relación al sexo neonatal temprana nos comentan que en relación a factores de riesgo deberíamos considerar factores de riesgo bandera roja. Recuerden que cuando nos sacan una bandera roja es porque estamos en un alto riesgo, ya sea de morbilidad o mortalidad, si se presenta alguno de estos factores, alguno de estos ítems. El primer ítem a contemplar como factor de riesgo bandera roja a tener en cuenta es que si usted tiene una gestación múltiple, un embarazo por ejemplo gemelar, en alguno de los recién nacidos hay una alta sospecha de infección, probablemente el otro recién nacido también esté cursando con infección. Entonces tenga muy en cuenta que las gestaciones gemelares, ¿sí?, ante la sospecha de algunos con infección, probablemente los dos vienen con infección. El segundo punto bien importante, ¿sí?, es tener en cuenta la prueba de tamizaje rectovaginal que se le hace a la mamá gestante. Si es positiva, si no recibió profilaxis, si la mamá trae antecedente de en otra gestación haber tenido una infección por estreptococo del grupo B en alguno de los otros recién nacidos, o si la mamá durante la gestación cursó con bacteriuria, ¿sí?, por infección por estreptococo del grupo B, es un factor de riesgo muy importante a tener en cuenta. Y miren que aquí viene un punto que es interesante, es tener en cuenta en relación a la ruptura prolongada de membranas. Si el niño es prematuro, tener en cuenta que va a ser importante si la ruptura se dio en más de 18 horas. A diferencia en el niño a término, donde el tiempo va a ser 24 horas. 24 horas. ¿Sí? Adicional a eso, si durante la etapa perinatal, en el momento del nacimiento, la mamá presentó fiebre aislada mayor a 38 grados, documentada, y si la mamá cursó con corioreonitis clínica. Más adelante les hablaré a qué hace referencia la corioreonitis clínica y cuáles son esas características que debe cumplir. Entonces, si ustedes ven, tal vez un poco más amplio el panorama, aunque a nivel local, por guía, usamos los 5 que les mencioné al comienzo, y siempre ante la sospecha de infección, en la historia clínica deberíamos tratar de identificar o descartar. No ajena a los factores de riesgo que se presentan en la sepsis neonatal temprano, también en la sepsis neonatal tardía existen algunos factores de riesgo que son muy importantes a tener en cuenta. Y cuando digo muy importante, en especial en aquellos niños en donde la infección tardía se da por riesgo de adquirir la infección por medidas asociadas al cuidado de la salud.
que son en algún momento lo que denominábamos infecciones de origen nosocomial o intrahospitalario, y que habitualmente estamos acostumbrados a mencionar como las infecciones, ¿sí?, del torrente sanguíneo o asociadas al cuidado de los catéteres. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta. ¿Qué factores de riesgo pueden tener este tipo de pacientes? Entonces, mire qué factores de riesgo son importantes tener en cuenta. Primero, si el paciente es prematuro. Hablamos de prematuro, ese recién nacido con una edad gestacional menor de 37 semanas. Recuerden que el prematuro se puede clasificar en 4 o 5 estadios, ¿sí? Un prematuro que es cercano al término, ¿sí?, o prematuro tardío, o limítrofe, que es el que está entre las 35 a 37 semanas, algunos los llevan entre las 34 a 37 semanas. Al prematuro intermedio, ese que está entre las 32 a 34 semanas o 35 semanas. Al muy prematuro, que es el niño que está entre las 28 a 32 semanas, y al prematuro extremo, aquel que está por debajo de las 28 semanas. Hoy en día, adicional a estos estadios, han adicionado uno más, que es el prematuro, el límite de viabilidad. Límite de viabilidad. Ese prematuro que está entre las 26 y 22 semanas. Mire qué interesante, ¿cierto? Qué interesante. Para nosotros hablar del límite de viabilidad, bueno, es un tema aparte, es hablar, ¿sí?, de pacientes que tienen un alto riesgo de mortalidad, donde la sobrevida es muy baja. Tal vez en países desarrollados, estos niños que están en ese periodo tienen una sobrevida un poco más alta, tan alta como entre el 50 al 70%. Para nosotros es todo lo contrario, existe más riesgo de mortalidad que sobrevida. Aquí les traigo una clasificación de un término que van a escuchar mucho, en especial cuando roten en ginecología. ¿Por qué les traigo esta clasificación y por qué les voy a hablar de este término? Porque ha ido cambiando y de pronto cuando escuchen el término no se les va a hacer raro. Y cuando digo no se les va a hacer raro es que antes hablábamos de coriamnionitis. Hoy en día ese término se cambió por triple I. ¿Por qué triple I? Porque hacemos énfasis en lo que es inflamación, infección intrauterina. De ahí viene la triple I. Inflamación, infección intrauterina. Entonces, desplazaron el término de coriamnionitis para hablar hoy en día de triple I. Y a partir de ahí apareció una clasificación en donde, de acuerdo a los factores de riesgo, uno podría contemplar si la mamá solo consulta por fiebre materna aislada. Es importante tener en cuenta que se debe documentar. Y cuando digo documentar, ¿cuál es ese valor por el cual consulta la mamá? Si la mamá consulta porque tuvo un episodio de fiebre mayor a 38 grados, por lo menos se debe tomar una segunda toma con un intervalo de 30 minutos, y si en dos periodos, entre ese espacio de tiempo, el valor está por encima de 38, entonces es una fiebre documentada. Si la mamá debuta con temperatura y de manera objetiva tomamos la temperatura y está en 39 o por encima de 39, con ese solo valor ya podemos hablar de fiebre documentada, ¿sí? Cuando el paciente, la mamá, solo consulta por fiebre. Vamos a utilizar el término de sospecha de triple I, que era algo que llamábamos antes sospecha de coriamnionitis. ¿Cuándo hablamos de sospecha de triple I? Cuando la mamá fuera a presentar la fiebre, ¿sí?, aislada, ¿sí?, sin una fuente clara, se acompaña de los siguientes variables, como son taquicardia fetal basal mayor a 160 latidos por minuto durante 10 minutos o más, un conteo de blancos en la mamá mayor a 15.000, o que la mamá esté cursando con un líquido purulento a través del cuello uterino. Si se presentan esos tres signos acompañados de fiebre, vamos a hablar de
sospecha de triple I, que era lo que antes llamábamos sospecha de poliomelitis, y hacía parte de algo que conocíamos como los criterios de GITS. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de triple I confirmada, que era algo que antes llamábamos corionitis confirmada, cuando adicionar a los criterios que traíamos anteriormente, los 3 anteriores, ¿sí? Le sumamos los siguientes, que puede ser una infección amniótica, ¿sí? Ya sea por tinción de Gram, ¿sí? Que sea positiva, niveles bajos de glucosa o un cultivo positivo en el líquido amniótico, o por un estudio patológico que podamos identificar signos de inflamación a nivel placental. Entonces, bien importante. Retomando medicina basada en la evidencia, y cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, queremos ver cuál es la evidencia suficiente que existe para dar una recomendación y qué tan fuerte es esa recomendación. Entonces les traigo un pequeño estudio, un metaanálisis en relación a factores de riesgo. Y cuando digo factores de riesgo, ya hemos mencionado algunos como criterios mayores, ¿sí? Y qué tan importantes son para poner en riesgo de que el niño, con el paso de los días, presente infección. Este metaanálisis se basa en la revisión, ¿sí? Y en la suma de una serie de estudios, que gran parte de ellos, no todos, son observacionales descriptivos, pero gran parte de ellos son casos y controles, en donde detrás de las conclusiones ellos encuentran que los factores de riesgo que tal vez, ¿sí?, tienen mayor relevancia son estos 3: la presencia de corionitis, ruptura prematura de membranas y una edad gestacional corta, o sea, los prematuros. Bueno, en relación a la clasificación, entonces, ¿qué sería sepsis neonatal temprana? Ya lo mencionamos, la que se presenta en las primeras 72 horas de vida, donde su modo de transmisión es vertical. ¿Por qué vertical? Porque el niño está saliendo a través del canal del parto, y al salir a través del canal del parto entra en contacto con las paredes, ¿sí?, de la región perineal, donde existe la colonización habitual por gérmenes que habitan este sitio, ¿sí?, en forma permanente. Ya vamos a ver más adelante, desde el punto de vista etiológico, cuáles son los gérmenes que habitualmente colonizan el canal del parto. En donde el niño, lo que puede suceder es que puede aspirar o deglutir líquido amniótico contaminado, ¿sí?, por algún germen, y a partir de ahí desencadenar el cuadro clínico, que habitualmente en la sepsis temprana ellos debutan con síntomas respiratorios. Si usted no lo logra detectar en forma temprana, el cuadro clínico avanza tan rápido que empieza a comprometer muchos órganos. Esos órganos, viéndose comprometidos, afecta a sistemas corporales y lo pone en mucho riesgo, no solo de complicaciones, sino de mortalidad. Y la condición puede ser tan rápida que se vuelve fulminante. El niño puede fallecer en pocas horas si no lo logramos detectar a tiempo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí quiero hacer un paréntesis, y cuando digo un paréntesis, retomar algo que es bien importante, porque de pronto algunos ya han leído el tema, y cuando digo han leído el tema se han dado cuenta que en los textos clásicos, o cuando uno va y mira el CDC de Atlanta, ¿sí?, o el libro rojo, que da la definición de sepsis neonatal temprana, ¿sí?, utilizan de manera temporal 7 días para mencionar sepsis neonatal temprana y sepsis neonatal tardía después de la semana de vida. Eso es una definición clásica que usábamos hace muchos años. La definición actual de 3 días es una definición epidemiológica. ¿Y por qué epidemiológica? Porque lo que buscamos es, en cierta medida, ¿sí?, digámoslo así, echarle la culpa a esos gérmenes que colonizan el canal del parto, ¿sí?, como fuente importante de infección durante los 3 primeros días de vida. Por eso es una definición epidemiológica, ¿sí?
¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque de pronto dentro de sus lecturas, ¿sí?, pueden encontrar esta otra definición, pero en la actualidad la definición que utilizamos es la definición epidemiológica, o sea, de 3 días. ¿Claro el asunto? A diferencia de la sepsis temprana, la sepsis tardía es la que aparece después de las 72 horas de vida, donde su modo de transmisión es totalmente diferente, ya no va a ser vertical sino horizontal, en donde se requiere un contacto piel a piel con el paciente para permitir de que ese germen, ¿sí?, atraviese su principal barrera natural, que es la piel y las mucosas. Habitualmente estos pacientes, a diferencia de la temprana, en ellos debutan con síntomas neurológicos. Entonces ellos pueden presentar desde irritabilidad, hipoactividad, somnolencia, letargia, ¿sí?, que es lo que habitualmente suele suceder. Y posterior a eso aparecen los síntomas autónomos, como puede ser la taquicardia, la bradicardia, la hipotensión, la hipoperfusión, ¿sí?, la taquipnea, la polimnea, la bradipnea, la pausa respiratoria y los episodios de acné. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, como vemos, a diferencia de la temprana, aquí hay una predilección por invadir el sistema nervioso central. Estos son los pacientes que habitualmente vemos con infección tardía, que son pacientes que están en el ámbito hospitalario y están monitorizados y tienen muchos dispositivos, ya sea accesos vasculares, para soporte respiratorio, nutrición parenteral, para a través de esos dispositivos no solo mantener una adecuada disponibilidad de oxígeno, sino también a través de los accesos vasculares pasar medicamentos, toma de muestras, monitoreo invasivo, ¿sí? Muchas veces usamos sondas, drenes, ¿sí?, o son niños que duran mucho tiempo en reposo intestinal y reciben alimentación de manera parenteral. Entonces, muy importante. Estos niños son los que tienen realmente riesgo de infección tardía. Etiología. La infección puede ser generada por cualquier germen. Realmente, si lo miráramos, podrían ser las bacterias, los virus, los hongos, y de manera general, tal vez los virus sería la principal causa de infección, en donde la familia de fertilidad cumple, ¿sí?, una función primordial, en especial las infecciones por virus herpes tipo 1, simple tipo 1 y 2, y el citomegalovirus. Pero ustedes saben que el aislamiento de un virus a través de un cultivo es difícil, y es por eso que tenemos tantas limitaciones de poder detectar virus de manera temprana. Y tal vez es por eso que muchas veces hacemos énfasis a través de los cultivos buscar bacterias, que es un poco más sencillo, llamémoslo así, y está más disponible. Dentro de las bacterias existen tanto bacterias de origen por gram positivos y gram negativos, y entre los gram positivos las más frecuentes son el estreptococo del grupo B, ¿sí?, y los coagulasa negativos, en especial el estafilococo epidermidis. Dentro de los gram negativos tendremos como más frecuentes la Escherichia coli y la Klebsiella spp. También las infecciones pueden ser generadas por hongos, en especial la de la especie Candida albicans, es la más frecuente. Si lo miráramos desde el punto de vista de la clasificación, teniendo en cuenta que yo les mencioné que la sepsis temprana tiene una predilección por adquirir gérmenes que colonizan el canal del parto, dentro de esos gérmenes, los que más colonizan el canal del parto y ponen en riesgo de infección temprana está el Streptococcus agalactiae, o sea, el estreptococo del grupo B, la Escherichia coli, la Listeria monocitogen, el Uraplasma uralítico, el Mycoplasma pneumoniae y los enterococos. A diferencia de la tardía, donde lo más frecuente son las infecciones por Staphylococcus epidermidis, Klebsiella spp, Enterobacter, Citrobacter, Acinetobacter, Pseudomonas y la Candida albicans.
A nivel mundial, pues se ha visto que desde gram positivos como riesgo de infección tardía, lo más frecuente es el estafilococo coagulasa negativo, el epidermides, y a nivel de gram negativos, el más frecuente es la Escherichia coli y la Klebsiella. En Colombia, ¿sí?, el grupo GREVO, que es un grupo que controla el comportamiento epidemiológico de las unidades neonatales, ¿sí?, a nivel nacional, identificó que la causa más importante de sepsis tardía es por el estafilococo epidermides. Es bien importante tener este dato. Desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia, aquí hay un estudio bien interesante que recopila, ¿sí?, muy parecido al que les mencioné anteriormente, una serie de estudios observacionales descriptivos tratando de demostrar cuáles son los gérmenes más frecuentes, ¿sí?, tanto en la sepsis temprana, ¿sí?, como en la tardía, desde el punto de vista de gram positivos y gram negativos. Desde el punto de vista de la sepsis temprana como gram negativos, los más frecuentes a nivel mundial son la Escherichia coli y la Klebsiella, y gram positivos el estreptococo del grupo B, ¿sí?, y el estafilococo aureus. A nivel tardío, los más frecuentes serían para gram negativo la Klebsiella y la Klebsiella y la Escherichia coli, y como gram positivos el estafilococo aureus y el enterococo. Entonces miren cómo a nivel mundial varía un poco la información, a diferencia a nivel local. Desde el punto de vista inmunopatológico, la sepsis es la incapacidad que tiene el sistema inmune de poder en cierta medida controlar la presencia de un germen circulante. Y aquí es importante hacer énfasis en tres características fundamentales que tiene nuestro recién nacido, que lo hace en cierta medida tener un alto riesgo. La primera, desde el punto de vista fisiológico, su sistema inmune es inmaduro, tanto el sistema celular como humoral. Por lo tanto, ellos de entrada son hipogamaglobulinémicos, hipocomplementémicos, y gran parte de sus células hematopoyéticas, en especial los polimorfonucleares, sus mecanismos de acción, por ejemplo en el caso de los neutrófilos, su adhesión, su migración, su proceso de quimiotaxis y fagocitosis, están inactivos. Requieren de que alguien les explique cuál es su función y cómo deberían de actuar. Entonces, al estar inactivos, no pueden, ante la presencia de un germen extraño, ¿sí?, trabajar, ¿sí?, y activar su mecanismo. Por lo tanto, tienen un alto riesgo de infección, y es por eso que tal vez de forma muy temprana nosotros tomamos medidas muy invasivas. Recuerden que cuando entra un germen a la economía corporal y atraviesan nuestras barreras naturales como la piel y las mucosas y logran irse diseminando a través del torrente sanguíneo, nosotros en nuestra economía corporal tenemos unos vigilantes ocultos, ¿sí?, que son receptores de reconocimiento a los patógenos. Los más conocidos son los receptores Toll-like, que tienen la capacidad de identificar a los gérmenes a partir de algunos patrones moleculares especiales que tienen cada uno de estos patógenos, como puede ser que en su pared celular sean ricos en lipopolisacáridos, ácido lipotectóico, peptidoglicanos, o tal vez desde la morfología puedan tener características muy especiales, como por ejemplo tener flagelitos. Esas características morfológicas tan particulares son las que nos permiten en cierta medida ser identificadas por estos receptores de reconocimiento al patógeno, y cuando los identifican en cierta medida, ¿sí?, logran activar un mecanismo y una vía de señalización facilitada por una molécula llamada factor kappa beta 1, ¿sí? Este factor kappa beta, ¿sí?, en el recién nacido, ¿sí?, es deficiente, por lo tanto al ser deficiente no se activa, y al no activarse de forma adecuada esta vía de señalización no va a permitir que ante un estrés fisiológico por la presencia de un germen extraño se liberen factores proinflamatorios, ¿sí?,
como pueden ser las citoquinas y las quimioquinas, ¿sí? Para en cierta medida decirle al cuerpo, ojo que nos vamos a poner mal, ojo que nos están invadiendo y están afectando nuestros órganos y nos van a poner en riesgo de generar desenlaces ante las complicaciones de nuestros sistemas corporales, ¿sí? Como se liberan factores proinflamatorios, y entre ellos la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, la interleuquina 8, ¿sí? El factor de necrosis tumoral alfa, también se generan en cierta medida factores antiinflamatorios tratando de generar un control para que la liberación de este tipo de moléculas no sea desmedida y no se genere un desequilibrio. Adicional a esto se generan factores procoagulantes tratando de controlar de que en cierta medida este germen no vaya a sitios muy distantes, generando agregación de plaquetas y en cierta medida tratando de generar un control, ¿sí? Un control en forma local y localizado para evitar de que se disemine a grande distancia. Y factores anticoagulantes tratando de evitar de que no se generen trombos y que estos trombos no nos generen hipoxia y hipoxistemia y probablemente necrosis. ¿Listo? Entonces se requiere un equilibrio entre todo este tipo de mecanismos, pero cuando se pierde ese equilibrio por la incapacidad que tiene el sistema inmune ante las características tan especiales que les mencioné al comienzo, entonces se genera un desbalance, y ese desbalance es lo que genera de que la infección, ¿sí?, empiece a comprometer órganos y luego sistemas, y tal vez en forma temprana lo primero que afecta es el sistema respiratorio, generando insuficiencia respiratoria. Posteriormente compromete el sistema cardiocirculatorio, generando choque, y esa incapacidad que tiene en cierta medida nuestro sistema cardiocirculatorio de poder mantener una adecuada demanda y disponibilidad de oxígeno y retirar los productos de desecho, en especial monóxido de carbono, generando posteriormente un hecatombe de eventos y desenlaces que no nos gustarían, como por ejemplo lesión renal aguda, ¿sí?, lesión hepática, riesgo de enterocolitis, riesgo de disfunción hematológica llevándonos a hemorragia intracraneal, ¿sí?, y colocando al recién nacido en un alto riesgo de mortalidad. Clínicamente, ¿cómo se debuta la sepsis neonatal? El cuadro es muy variado, tan variado que es inespecífico y es muy bizarro. Puede presentar cualquiera de estos signos o síntomas, ¿sí? No hay un signo patognomónico, Tal vez los estudios que se han hecho, donde han tratado de buscar cuáles son esos signos o síntomas más frecuentes que se presentan en sepsis temprana como en sepsis tardía, podemos ver que los signos más frecuentes tanto en ambos tipos de infección, de acuerdo a la clasificación, son los síntomas respiratorios. Cuando hablo de síntomas respiratorios, entonces hay que contemplar la taquipnea, las retracciones intercostales, los tirajes subcostales, ¿sí?, el aleteo nasal. Pero a pesar de que son los más frecuentes, la probabilidad y el riesgo de que se presenten es por debajo del 50%, ¿sí?, por debajo del 50%. O sea, no existe un signo o síntoma totalmente patognomónico. Por lo tanto, se requiere como premisa tener 2 o más signos o síntomas para mejorar la sensibilidad y la probabilidad de infección. Retomando un poquito la guía del Reino Unido, que es bien interesante y nos saca premisas bien importantes en relación a lo que es sepsis neonatal temprana, ellos hacen a colación a, en cierta medida, indicadores clínicos bandera roja. ¿Qué son indicadores clínicos bandera roja? A esos signos o síntomas que si debutan en forma muy temprana, uno debería prender el bombillito y pensar, ojo, este niño probablemente está infectado y debo estar muy atento, no solo a su evolución, sino ver si tiene la necesidad de ampliar el estudio para descartar infección. Si el paciente debuta en forma muy temprana en apnea, convulsiones, necesidad de reanimación, ¿sí?,
necesidad de soporte ventilatorio invasivo como intubar el paciente, o con signos de choque, prenda el bombillito porque probablemente ese niño viene infectado, o por lo menos hay que tenerlo en cuenta y descartarlo. Desde el punto de vista de sepsis tardía, también hay algunos predictores clínicos que nos hacen pensar en infección, como son, por ejemplo, intolerancia a la vía oral, frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Hipotensión, temperatura corporal anormal, temperatura mayor a 38 grados o menor a 36,5. Aquí hay que hacer énfasis que en el recién nacido no es tan frecuente encontrar fiebre, lo más frecuente es encontrar hipotermia, es bien importante. La presencia de síntomas respiratorios como apnea, ¿sí? O hemodinámicos como bradicardia, ¿sí? Taquimea, cianosis, o mayores necesidades o requerimiento de oxígeno, ¿sí? Para soporte respiratorio. Ténganlo muy en cuenta porque son síntomas que entrada en sepsis tardía, si hay dos o más, nos podría hacer pensar en descartar infección. Bueno, ¿cómo nos acercamos al diagnóstico? Para el diagnóstico debemos de tener en cuenta primero una buena historia clínica, un interrogatorio detallado donde lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar aquellos factores de riesgo que mencionamos al comienzo, ¿sí? Como criterios mayores para infección, tanto temprana y como los que mencionamos para infección tardía. Luego un buen examen físico detallado, y a partir de ahí tener un diagnóstico que en la mayoría de las veces necesitamos de ayudas diagnósticas para tratar de confirmarlo, ¿sí? Muy importante. Desde el punto de vista de ayudas diagnósticas, ¿qué herramientas tenemos al alcance? Entonces tenemos estas 5 que habitualmente de primera línea solicitamos, como son el hemograma, los reactantes de fase aguda, en especial la proteína C reactiva, la toma de hemocultivos, el estudio de líquido cefalorraquídeo y el urocultivo. Vamos a ver cada uno y qué podemos identificar en cada uno. En relación al hemograma, estamos muy atentos a cómo se comporta el histograma, en especial el recuento de leucocitos. Nos preocupa mucho si el recuento de leucocitos se sale de sus valores de referencia. Deben tener en cuenta que en la etapa neonatal, ¿sí? El histograma varía mucho, ¿sí? Dependiendo de los días de vida postnatal. Tal vez en la primera semana de vida el valor normal de leucocitos puede variar entre 5.000 hasta 35.000. Tan temprano las primeras 72 horas como de 10.000 a 35, ¿sí? Y ya después de la semana de vida entre 5.000 a 20.000. Entonces, no se me asusten si ven valores muy altos, que es lo que habitualmente le preocupa mucho al clínico. Tal vez preocúpese que no esté muy bajo. ¿Qué tan bajo? Por debajo de 5.000. Tenerlos por debajo de 5.000 si es muy específico para sospechar, ¿sí? Infección. Lo otro, no quisiera mirar cómo está el diferencial, cómo se comportan los polimorfonucleares, en especial los neutrófilos, ¿sí? Si ese valor de referencia es normal, sí o no. Y habitualmente uno lo contempla entre 1.500 y 3.500 desde el punto de vista cuantitativo, ¿sí? Tal vez lo que más nos preocupa es que el valor no esté muy bajo, que no tengamos una neutropenia. Lo otro que nos preocupa es el nivel de hemoglobina hematocrito, porque las infecciones se pueden acompañar de anemia. Entonces podemos tener un nivel bajo de hemoglobina hematocrito que también varía de acuerdo a la edad postnatal. O un recuento de plaquetas, ¿sí? Que se salga del valor normal, en especial que no estemos ante una trombocitopenia, recordando que el valor de referencia está entre 150.000 y 350.000. Ahora, el prematuro podría manejar valores de referencia normal entre 100.000 a 350.000. Entonces, el valor de referencia puede bajar un poco, de acuerdo a la edad gestacional. A pesar de que pueden haber algunas alteraciones, ¿sí? En el hemograma, en alguna de estas variables, digamos que tal vez, desde el punto de vista de su rendimiento en relación a sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo, tener solo una variable alterada, ¿sí?
no nos indica mayor cosa, ¿sí?, ante el diagnóstico de infección, ¿sí? El rendimiento mejora en la medida que tengamos dos o más variables alteradas. En pocas palabras, un recuento bajo de leucocitos, con un recuento de plaquetas bajas, un recuento bajo de leucocitos con neutropenia, etc. En relación a los reactantes de fase aguda, el que más usamos es la proteína C reactiva, y quiero que miren la imagen. Bueno, no tengo un puntero, pero en relación a la imagen, quiero que miren el comportamiento de la PCR. El de la PCR, que es esta línea discontinua con puntico, que les estoy dibujando acá, que empieza a elevarse a las 12 horas, alcanza su pico a las 48 y empieza a descender. Siendo el examen que más habitualmente tomamos, es un examen que ante la inflamación y en especial ante la infección, tiene una respuesta tardía. Siendo una respuesta tan tardía como a las 48 horas, es un examen que no es útil para diagnóstico, solo lo utilizamos habitualmente para seguimiento, pero con el paso del tiempo hemos tratado de evitar usarlo, ¿sí? Hoy en día poco lo utilizamos, ¿sí? Pero ¿cuándo se vuelve útil para el seguimiento? Cuando tenemos un valor inicial y lo comparamos con un segundo valor, ¿sí?, y ese segundo valor, la diferencia en horas, ¿sí?, de toma es más o menos 24 o 48 horas. ¿Listo? ¿Qué queremos ver? El comportamiento. Si sigue en ascenso, probablemente lo que estamos haciendo no es lo adecuado. Si sigue igual o desciende, probablemente tengamos paciencia, que tal vez la estrategia es adecuada. Eso es bien importante. La otra que también se ha dejado mucho en desuso, pero en algún momento solicitamos, era la procalcitonina. Entonces miren la línea discontinua roja. Empieza a elevarse a las 2 horas, alcanzando un pico entre las 12 a 24 horas. A pesar de que tiene un mejor rendimiento que la proteína C reactiva, todavía sigue siendo una respuesta tardía ante la inflamación e infección, por lo tanto tampoco es útil para el diagnóstico y solo se usa para el seguimiento. Tal vez las ideales serían medir los niveles de interleuquina, en especial interleuquina 6 y 8. Entonces miren las líneas continuas, la azulita, agua marina, y la verde, que se empiezan a elevar muy temprano, a los minuticos de iniciar la infección o inflamación, alcanzando su pico máximo a las 2 horas. Estas sí tienen mejor rendimiento desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad, y tal vez sean más útiles para acercarnos al diagnóstico. La dificultad que tenemos con estas es que desde el punto de vista de costos no es muy rentable y por eso no están al alcance. Entonces, ténganlo en cuenta. El gol estándar para el diagnóstico es poder aislar el germen a través de unos cultivos. Por eso tomamos hemocultivos. Los hemocultivos son 99% específicos, aunque su sensibilidad es muy baja, del 10 al 20%. Siendo la sensibilidad tan baja, es por eso que vienen las otras definiciones cuando los hemocultivos son negativos. Los otros estudios que podemos tomar, ya mencionamos el urocultivo y el estudio de líquido cefalorraquídeo, en especial, por ejemplo, el estudio de líquido cefalorraquídeo en los pacientes con infección tardía, que vimos que tiene una predilección en infectar el sistema nervioso central, y el urocultivo en especial en sepsis tardía. Podríamos en algún momento tomar una radiografía de tórax si el niño debuta con síntomas respiratorios, ¿sí? Y ante la presencia de una infección urinaria, ¿sí?, poder ampliar el estudio, y ante ampliar el estudio lo primero que trataríamos de descartar es que no hay una anomalía desde el punto de vista estructural, ¿sí?, en el aparato geniturinario. Entonces tomaríamos una ecografía de los urinas como primeramente. ¿Listo? Para resumir, en relación a los laboratorios, ustedes ven que tenemos al alcance 5 de primera línea. En la vida cotidiana, ante sospecha de sepsis temprana, estamos acostumbrados a tomar hemograma, hemocultivos y PCR, ante sospecha de sepsis temprana. De manera tradicional siempre hemos hecho eso. En sepsis tardía, tomamos los 5 exámenes. Adicional al hemograma, la PCR y los hemocultivos,
estudio líquido cefalorraquídeo, citoquímico granicultivo y urocultivo. Siempre en sepsis tardía 5, en sepsis temprana 3. Solo si en sepsis temprana la evolución clínica del paciente, en vez de mejorar, ha venido empeorando y vemos que el niño hemodinámicamente se observa inestable, o en forma muy temprana el resultado de los hemocultivos nos sale positivo en las primeras 24 o 48 horas, en ellos hacemos estudio de líquido cefalorraquídeo para descartar invasión a nivel del sistema nervioso central. Solo sí. Por lo demás, solo serían 3 en la temprana y los 5 en la tardía. Por mucho tiempo hemos usado algunas escalas, ¿sí?, para sepsis, donde reunimos una serie de parámetros o variables contempladas de los laboratorios que habitualmente tomamos para sospechar sepsis neonatal. Entre ellas tenemos en cuenta, por ejemplo, cómo se comporta el recuento de blancos, cómo se comporta el recuento de neutrófilos, cómo es la relación de formas maduras e inmaduras, ¿sí?, y el nivel de proteína C reactiva, en donde la presencia de alguno de ellos fuera de los parámetros normales le vamos a dar un valor, y si la suma de ese valor me suma más de 2 puntos ante la presencia de factores de riesgo y o signos clínicos, podría yo sospechar infección neonatal. Entonces, ojo con esa premisa. Se requiere que esta escala, al ser utilizada, se acompañe de factores de riesgo y o signos clínicos. ¿Cuántos signos clínicos? Por lo menos 2 marcadores clínicos. ¿Claro el asunto? Si solo presentamos alteraciones en los laboratorios, es poco probable que el paciente pueda estar cursando con infección, como lo mencionamos al comienzo. Van a ver que también en la actualidad, en algunos lugares van a escuchar hablar de la calculadora de riesgo para sepsis temprana, ¿sí? Una aplicación muy útil, ¿sí?, inventada por un pediatra llamado Kaiser, ¿sí?, donde generó un software en la aplicación, donde la aplicación lo que utiliza es una serie de variables que habitualmente utilizamos nosotros como factores de riesgo. Primero, le va a preguntar la probabilidad de infección que hay en el sitio donde usted vive, ¿sí? Lo segundo, la edad gestacional del paciente. Lo tercero, si la mamá en algún momento ha cursado con fiebre aislada y cuál es ese valor. Lo tercero, si ha tenido ruptura prolongada de membranas y cuántas horas, ¿sí? Si se hizo la prueba de tamizaje rectovaginal y si esa prueba fue positiva, desconoce el resultado de la prueba, no se hizo la prueba, si recibió profilaxis antibiótica y si en algún momento cursó con fobia. Ante esos factores de riesgo en el software, ¿sí?, una prueba logarítmica le da una probabilidad que suma cada uno de los factores de riesgo que les mencioné. Ante un solo factor de riesgo la probabilidad es muy baja, ¿sí?, y el número necesario a tratar es muy alto, ¿sí?, tan alto por encima de 9.000, en donde, de 90.000, perdón, y en donde lo más probable es que no esté cursando con infección, ¿sí?, y el riesgo de infección esté por debajo del 0.21%, y el paciente simplemente requiere manejo ambulatorio y seguimiento, ¿sí? Ante la presencia de 2, ¿sí?, factores de riesgo, detrás de la prueba logarítmica le va a mostrar una probabilidad cerca del 2.8%, donde le va a mencionar, ojo, ese paciente hay que dejar en observación clínica por lo menos 24 horas, y ante esa observación clínica, si hay cambios, ¿sí?, clínicos en su sintomatología o cambios en los signos vitales, hospitalice mejor el niño, inicie el antibiótico y tómele laboratorios, ¿sí? Si durante ese periodo de observación no presenta ningún cambio, dele salida y que continúe su observación de manera ambulatoria. Pero si hay más de 2 factores de riesgo, ¿sí?, la probabilidad de infección es del 11.8, lo que le indica que debería más bien hospitalizar el niño, de entrada tomar laboratorios, en especial cultivos, e iniciar manejo, ¿sí? Es una aplicación que es útil sobre todo cuando existe buen control prenatal y se utiliza en niñas, en pacientes mayores de 35 semanas
aunque van a ver que en algunos lo contempla de mayores de 34 semanas, cuando la evaluación se hace en las primeras 12 horas de vida. En pocas palabras, en alojamiento común. ¿Listo? Entonces tiene sus limitaciones. Tratamiento para terminar. La estrategia de tratamiento está dirigida a 3 pilares fundamentales. Primero, la prevención, y cuando hablo de prevención, detectar aquellas mamitas que pueden estar colonizadas por el estreptococo del grupo B. Ya mencionamos en qué casos, ¿sí? En donde la prueba de tamizaje le sale positiva o no se hizo la prueba, desconoce la prueba, y que de manera preventiva, 4 horas antes de que nazca su bebé, se les coloque un antibiótico para evitar la colonización por el estreptococo del grupo B. ¿Sí? Y cuando definitivamente ustedes rotulan como un paciente con sospecha o riesgo de infección y requiere manejo intrahospitalario y observación, pues iniciar un manejo empírico con un antibiótico biconjugado. Ya vamos a ver de qué tipo. ¿Sí? Y posteriormente un tratamiento específico, ¿sí? Cuando ya a través del aislamiento de un germen y con el conocimiento del antibiograma y la sensibilidad o grado de resistencia de ese germen a los antibióticos que ustedes habitualmente utilizan, usar solo monoterapia, un solo antibiótico de elección dirigido específicamente al germen aislado. Entonces, de manera profiláctica, ya lo mencionamos, aquellas mamitas que requieren profilaxis, y cuando digo profilaxis, recibir antibiótico 4 horas antes de que nazca su bebé para evitar la colonización por el germen, ¿sí? Que es el estreptococo del grupo B. Todo va dirigido al estreptococo del grupo B. ¿Por qué? Porque la infección temprana, la principal causa de infección bacteriana es el estreptococo del grupo B. En la actualidad, la edad gestacional para el manejo es supremamente importante. Y no solo la edad gestacional, sino los factores de riesgo y el cuadro clínico. Si el niño es un niño mayor o igual a 35 semanas, ¿sí? Usted podría irse por dos rutas. La primera, usar la aplicación o la calculadora de riesgo ahí en alojamiento conjunto para considerar si realmente el paciente requiere algún tipo de manejo, o puede dejarse simplemente observación 24 horas, o tal vez se puede ir para la casa. Eso ya lo explicamos. O usted en el interrogatorio considerar si la mamá está cursando como único factor de riesgo fiebre aislada, pero el niño está asintomático, ¿sí? Simplemente seguimiento. Pero si la mamá cursa con fiebre aislada y el niño está sintomático, usted debería hospitalizar al niño, ¿sí? Tomarle exámenes, en este caso cuadro hemático, PCR, hemocultivos, e iniciar antibióticos de primera línea. Si como único factor de riesgo que tiene la mamá es sospecha de corioneonitis y el niño está sintomático, la recomendación actual sería dejarlo en observación clínica. 24 horas, lo ideal sería 48 horas, pero 24 horas sería suficiente, donde va a estar vigilando los signos vitales y el comportamiento clínico del paciente. Si durante las 24 horas hay cambios en los signos vitales o hay 2 o más signos o síntomas que nos hagan pensar en algo anormal, el paciente debería ser hospitalizado, tomarle laboratorios y iniciar antibióticos. Si el paciente de entrada, si la mamá tuvo sospecha de corioneonitis y debuta con síntomas, no hay duda, hay que hospitalizar al niño, tomarle laboratorios e iniciarle tratamiento antibiótico. Si definitivamente la mamá, como único factor de riesgo, ¿sí? es la corioneonitis confirmada, ¿sí? Confirmada, ya definimos anteriormente que era corioneonitis confirmada, que hoy en día hablamos es de triple I confirmada. Hay que hospitalizar al niño, iniciar antibióticos, tomar exámenes, ¿sí? y hospitalizar. Si es menor a 35 semanas, va a depender mucho de la presencia o no de factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo, ¿sí? y fue un prematuro, ¿sí? que nació por vía cesárea, no inició trabajo de parto, no tuvo inducción del trabajo de parto, no tuvo ruptura de membranas, si estaba asintomático, la recomendación es observación clínica, ¿sí? Simplemente. Si está asintomático, definitivamente hospitalice el niño, tómele laboratorios y inicie antibióticos. Si tiene como factores de riesgo, como por ejemplo haber nacido vía genital,
o vía abdominal, luego una inducción del trabajo de parto y tuvo una ruptura de membranas, ¿sí? Y está asintomático, lo mejor es dejarlo en observación clínica. En la actualidad, dejar en observación clínica para nosotros es difícil dejarlo en alojamiento, habitualmente lo hospitalizamos y en la hospitalización lo observamos simplemente. Algunos acuden a tomar laboratorios, en especial cultivos, ¿sí? Y si hay algún cambio clínico, contemplarían iniciar antibiótico. Si está asintomático, definitivamente fuera de los laboratorios, inicien antibiótico en el ámbito hospitalario. Y si tiene realmente factores de riesgo como los que ya hemos ido mencionando, ¿sí? De los 5 importantes que le mencioné al comienzo, pues definitivamente hospitalice a ese paciente, tómele laboratorios, tómele cultivos e inicie el antibiótico. ¿Qué antibiótico iniciar en sepsis temprana, ¿sí? Y en sepsis tardía por gérmenes adquiridos en la comunidad? Les mencionaba que de manera empírica un manejo biconjugado. Usamos de entrada ampicilina para el control de gram positivos y un aminoglucósido que puede ser gentamicina o micacina. En la actualidad usamos gentamicina para el control de gram negativos. ¿Sí? Gram negativos. En la sepsis de ámbito intrahospitalario o asociado al cuidado de la salud, ya no usamos ese régimen antibiótico de primera línea de manera empírica, ¿sí? El régimen de antibiótico va a variar de acuerdo al comportamiento de la microbiota en el sitio donde usted trabaja. Entonces, ya no usamos la primera línea, sino una segunda línea que de acuerdo al sitio donde trabaje puede ser desde amicacina, ¿sí? Cefepime, amicacina, oxacilina, vancomicina, cefepime, ¿sí? Vancomicina, amicacina, en algunos sitios usan piperacina. Entonces ustedes ven que es un cóctel y el cóctel varía de acuerdo al comportamiento de los gérmenes oportunistas en el lugar de su trabajo. Entonces ténganlo muy en cuenta. El tiempo de antibiótico va a depender de 3 parámetros fundamentales. El primero, si usted decide iniciar antibiótico y el niño lo ingresa como una sospecha de infección temprana, pregúntese, ¿tiene factores de riesgo? Sí. ¿El cuadro ha tenido síntomas? No. ¿Y los hemocultivos que tomó son negativos? ¿Sí? En las primeras 72 horas de vida, por guía de práctica clínica, ¿sí? El tiempo de uso de antibióticos, si los hemocultivos son negativos en niños asintomáticos, máximo va a ser 3 días, 3 días. Hoy en día, la Academia Americana de Pediatría, buscando evitar el uso y el abuso de los antibióticos, evitar el incremento en el grado de resistencia de los gérmenes a los antibióticos, nos han dado la indicación de retirar un poco más temprano los antibióticos. Ante ese escenario clínico, factores de riesgo, niño asintomático con hemocultivos negativos, entre las 24 y 48 horas, retirar el antibiótico tan temprano como 36 a 48 horas. Pero nosotros en Colombia, por guía de práctica clínica, 3 días. Ante el escenario de tener factores de riesgo, haber presentado síntomas, pero tener unos hemocultivos negativos a las 48 horas, nuestra guía de práctica clínica nos recomienda llevar el antibiótico entre 5 a 7 días. En la actualidad no lo llevamos más de 5 días en ese escenario. Entonces 5 días es suficiente. Pero todo lo contrario, si el paciente tiene factores de riesgo, ha tenido síntomas y nos reportan los hemocultivos positivos, el tiempo antibiótico mínimo son 7 días y va a depender mucho del germen aislado, porque si es un gran positivo probablemente va a requerir antibiótico entre 7 a 10 días y si es un gran negativo entre 14 a 21 días, dependiendo del germen aislado. ¿Claro el asunto? Realmente desde medicina basada en la evidencia, contemplando qué régimen de antibiótico es ideal en relación a sepsis temprana y sepsis tardía, la evidencia es insuficiente. Y es tan insuficiente porque va a depender mucho de cómo se comporta la microbiota en su lugar de trabajo, ¿sí? El grado de resistencia a sus antibióticos, y por eso no hay un régimen realmente con una recomendación alta a favor de la evidencia, y varía. Aunque muchas guías de entrada, por ejemplo del Reino Unido, recomienda de entrada para sepsis temprana como primera línea usar penicilina, benzatínica
más un aminoglucósido en tramicina. Entonces mire que por allá el comportamiento y el uso antibiótico es totalmente diferente a lo que usamos nosotros en forma local, donde usamos de entrada ampicilina, que no solo cubre gram positivos, sino nos cubre también para la listeria. Entonces muy importante. Eso es de medicina basada en eso. Y finalmente, ¿qué medidas contemplar para prevenir la infección? Tal vez la medida más importante que usamos nosotros es el lavado de manos. Y para el lavado de manos siempre contemplamos 5 momentos. 2 previos antes de entrar en contacto con el paciente y 3 después de entrar en contacto con el paciente. Entonces, antes de entrar en contacto del paciente, antes de hacer una tarea séptica o antiséptica, ¿sí? Después de haber entrado en contacto con el paciente, después de haber entrado en contacto con el entorno del paciente o después de haber entrado en contacto con líquidos o secreciones del paciente. Muy importante. Detrás de eso existen muchas otras medidas. Ya vimos que ellos cuando están hospitalizados tienen muchos dispositivos para soporte respiratorio, para colocar medicamentos, para monitoreo invasivo, ¿sí? Para toma de muestra, entonces retirar rápido esos dispositivos, el tubo endotraqueal, los soportes respiratorios no invasivos, los accesos vasculares y rápidamente colocar los hábitos fisiológicos como la nutrición enteral para tratar en cierta medida de tener un sistema inmune que esté trabajando en su medida en forma adecuada y evitando infección. Muy importante. Entonces con eso termino, agradeciéndole la presencia y esperando vernos pronto y a todos les deseo un lindo día. Gracias.